Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del seminario introductorio al pensamiento y obra del doctor Enrique Dussel. La primera sesión se abordó el tema de la filosofía de la liberación y estuvo con nosotros el doctor Gabriel Herrera. En la segunda sesión, el pasado 17 de octubre, abordamos el tema de la ética de la liberación y nos acompañó la doctora Katia Colmenares. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de la política de la liberación y quien nos va a apoyar, y agradezco infinitamente el apoyo, al doctor Mario Ruiz Otelo. Entonces, en esta sesión vamos a desarrollar este tema como parte de esta tercera sesión, arrancando en unos instantes. Sin más, entonces, cedo la palabra a la licenciada Gloria, que nos va a apoyar leyendo la reseña del doctor, y posteriormente a esta lectura de la reseña daremos paso a la presentación, a la disertación del doctor. Adelante, por favor, licenciada Gloria, si nos puede apoyar, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me permito presentar al doctor Mario Ruiz Soleto. Es doctor y maestro en filosofías por la Facultad de Filosofía y Letras y licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de tiempo completo en la facultad y profesor de asignatura definitivo en la FCP-IS. Sus principales líneas de investigación son filosofía política latinoamericana, fundamentos del Estado mexicano moderno, filosofía de la conquista americana, investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, autor del libro Crítica de la Razón Imperial, la filosofía política de Bartolomé de las Casas, México siglo XXI, en 2010, y de alrededor de 30 artículos publicados en revistas especializadas y capítulos en libros, entre los que destacan la crítica al sistema del derecho en Política de Liberación 3, coordinado por el doctor Dussel en el 2022, la revolución contra las estatuas, la COVID-19 y la crítica a los fundamentos de la modernidad en el 2021, hacia una visión decolonial de los derechos humanos en 2020, Enrique Dussel, una filosofía política transmoderna, y Haití, espacio simbólico de la liberación en el 2016. Obtuvo también el Premio Nacional de Filosofía 2006-2007 a la mejor tesis de la maestría otorgado por la Asociación Filosófica de México. Es un gusto, en verdad, tenerlo aquí y pues le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, licenciada Gloria. Sin más, doctor, cedemos la palabra para que nos pueda dar esta disertación. Y bueno, cedemos el micrófono y nuevamente muchas gracias por su enorme apoyo. Adelante, doctor. Gracias a ti, Giovanni, gracias, Gloria. Creo que dispongo de algo así como 40 minutos, ¿no? Para mi exposición. Sí, así es, unos 40, 50 minutos para que pueda aquí compartirnos las ideas que usted considere importantes en este tema, y después cederíamos la palabra para un diálogo con las y los compañeros que nos acompañan. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional por haberme invitado a participar. Es un gran honor para mí y muchas gracias a todos y todos ustedes por su asistencia. Pues en efecto, vamos a hablar ahora de la política de la liberación de Enrique Dussel. Eh, la política de la liberación de Enrique Dussel, a la que me voy a referir, es uno de los momentos de madurez de la obra del profesor, que desarrolla después de la Ética de la Liberación, que publica en 1998. Los textos de la política de la liberación son acompañados por un proceso de transformación muy importante en América Latina. Es un texto hecho desde América Latina y que se nutre de las ideas que los movimientos sociales construyen
en nuestra América. Entonces, bueno, estableciendo ese contexto, voy a permitirme compartir pantalla. Si me permiten la posibilidad de compartir. Sí, doctor, voy de un segundo. Sí. Listo, doctor, ya quedó. Bien. Bueno, pues bien. Bueno, los temas que voy a abordar son 4. En el primero, eh, hablaré de los límites que busca superar la política de la liberación. En el segundo, la idea de lo político desde el núcleo ético mítico egipcio. En el tercero, los conceptos básicos de la política de la liberación. Esto del núcleo ético mítico egipcio lo voy a explicar posteriormente. El doctor Dussel propone como antagonista de la articulación de lo político y de la política el antiguo Egipto, que lo contrapone pues contra a la idea de la política en la antigua Grecia. Tercero decía los conceptos básicos de la política de la liberación y en el cuarto las 3 constelaciones de la política. Bueno, en su libro Política de la Liberación, en el primer volumen que apareció por ahí del año de 2007, cuando el venía tratando varios textos de la política de la liberación, entre ellos las 20 tesis de política que publicó en el 2006, plantea en el prólogo del texto, en las primeras páginas, los límites que tiene que superar una política de la liberación. Y que me parece, ahí descansa buena parte de la originalidad y del atrevimiento de esta filosofía política que la hacen desde mi punto de vista única en el mundo. El primero es el helenocentrismo filosófico, por el cual se ubica a la Grecia antigua como origen único de la filosofía. Es decir, regularmente cuando hablamos de filosofía nos referimos a Grecia como su cuna. Bueno, pues el doctor Dussel nos dice que ese límite hay que superarlo y plantear en contraposición diferentes orígenes de la filosofía. Segundo límite, el occidentalismo, que supone que la filosofía política de Europa Occidental es una filosofía universal y, de hecho, la única filosofía política, la filosofía política sin más. Eh, eh, Nuestra articulación, nuestro sentido de la vida, nuestra idea de mundo en buena medida ha sido construido por esta ideología occidentalista. Contra ella va pues la filosofía de la liberación. Aunado al occidentalismo, pues el eurocentrismo, eh, que ignora el estudio del pensamiento político no europeo como el egipcio, mesopotámico, chino, indio, islámico e indoamericano. Hijo del helenocentrismo, el eurocentrismo nos habla de que los estudios en torno de la política, que las reflexiones, que los mitos que no vienen de Grecia no tienen validez para articular una filosofía política. Ese límite busca superar también la política de la liberación. Cuarto, la periodización tradicional de la historia universal que divide en edad antigua, media y moderna, lo que implica la crítica de la filosofía de la historia de Hegel. Esta idea de la historia en la que hemos sido formadas todas y todos en todo el mundo, que divide la historia en estos momentos, pues se plantea como la historia universal bajo el entendido, bajo el supuesto ciertamente falso desde la filosofía de la liberación, que la historia europea es la historia universal. Y esa historia europea fue fortalecida a partir de la filosofía de la historia de Hegel, que nos habla de que en este tránsito hay un espíritu, el espíritu absoluto, el espíritu de la razón,
que le da un carácter de universalidad a lo que ocurre en esas etapas, y son historias particulares, son noticias, son anécdotas, lo que ocurre fuera de ella. Este es un límite que busca superar también este planteamiento filosófico. Cuarto, el secularismo, que discrimina acríticamente los principios teológicos con los que también se ha construido el pensamiento político. Aquí con los principios teológicos, Dussel entiende fundamentalmente los núcleos éticos míticos que podemos hallar en las diferentes tradiciones del propio Occidente y no occidentales. Dussel pone especial énfasis en la mitología egipcia, en la cultura egipcia, y en especial en el libro de los muertos, para de ahí pasar a la herencia de la tradición egipcia, que es lo que llama la tradición semita, la tradición, por ejemplo, judeo-cristiana, que también ha contribuido al desarrollo de la filosofía y que un prejuicio jacobino la deja fuera de la construcción del pensamiento político. El sexto es el colonialismo teórico, característico de los países periféricos y más concretamente de una buena parte de sus teóricos, que no advierten el carácter metropolitano de sus planteamientos y terminan asumiéndolos acríticamente. Este es muy importante, colonialismo teórico, donde, digamos que el quehacer filosófico preponderante en América Latina ha sido el reproducir la filosofía que se hace en Europa. De ahí que podamos decir que tenemos fundamentalmente en materia filosófica una filosofía europea en América Latina antes que una filosofía latinoamericana. Esto es producto de un colonialismo teórico, como lo llama el doctor Dussel, y entonces ese límite hay que superarlo y mirar hacia las tradiciones, hacia los pensadores de los pueblos latinoamericanos, hacia los movimientos sociales articulados en América Latina y filosofarlos, advertir en ellos lecciones que puede retomar la filosofía. Y el séptimo, la exclusión de América Latina en la modernidad, omitiendo que tiene un papel protagónico en sus orígenes. Aquí esto es una consecuencia del prejuicio eurocéntrico. Cuando plantea Dussel que América Latina tiene un papel protagónico en la modernidad, nos habla que la modernidad comienza en 1492, porque en 1492 se articulan los elementos que le darán sentido a la modernidad. Se comienza a ver a Europa, o Europa comienza a proponerse como el centro de un sistema mundo, por ejemplo, se desarrolla un sistema económico que llamamos capitalismo, donde lo que Marx llama acumulación originaria de capital no puede entenderse sin el papel que tiene América para el desarrollo de ese sistema, y ni se diga de la mano de obra que se obtiene en América Latina y bueno, decíamos los recursos naturales, las minas, etcétera. Entonces, América Latina tiene que entenderse como protagónica de la modernidad. Digamos, pues, que la filosofía griega es solo una filosofía política y no la filosofía política única. Dussel nos busca remontarse a Parménides para observar en qué se basa esta idea de que la filosofía griega es una filosofía, ¿no? Parménides dice el ser es, el no ser no es. Es decir, el ser es lo griego, lo que está iluminado por la cultura griega, lo que está dentro de la ontología helénica, pero más allá está el no ser, el bárbaro, ¿no? El bárbaro, que sería Europa, porque los griegos no se consideraban europeos, Asia, y bueno, ya posteriormente en la modernidad, América y el África subsahariana, ¿no? Bueno, y dice Dussel también, es en la política, la de Platón y Aristóteles, donde se descubre el sentido de la ontología, es decir, de esta idea dominante del ser, de esta ideología dominante.
En un texto temprano del joven Dussel, podríamos decir, el humanismo semita, afirma en 1969, la filosofía helénica es en sí meramente una filosofía posible y no la filosofía a secas. Y en ese sentido, claro, la labor de quienes habitamos en la periferia es descubrir esas filosofías de la misma manera en que Aristóteles también descubrió como filósofos a aquellos que habían filosofado antes que Sócrates y que no tenían el título de filósofos. Entonces, esa labor de redescubrimiento de la filosofía habrá que hacerla a partir de los mitos, a partir de los pensamientos de los pueblos. También dice Dussel que se propone mostrar que el milagro griego de los románticos alemanes del siglo XVIII, es decir, aquellos que forman esta idea de la historia universal e egocéntrica, no es tal, significa empezar de nuevo la historia de la política. Eso lo plantea Dussel, bueno, en este texto de la política de la liberación, y claro, aquí encontramos esto que me parece una de las atrevimientos más significativos en la obra de Dussel. Empezar de nuevo la historia de la política, hacer una revisión de lo que hemos entendido por filosofía política y darle un nuevo significado. El segundo tema que vengo a plantearles es la idea de lo político desde el núcleo ético mítico egipcio. Como advertí hace un momento, para el doctor Dussel hay que poner especial énfasis en la cultura egipcia como cultura madre de la cultura griega, como cultura madre de la cultura semita, entendiendo por cultura semita la que se desarrolla por la tradición hebrea, cristiana, musulmana. Y entonces, aquí me parece, esto es más bien una aportación o un entre líneas que yo encuentro en la obra de Dussel, una diferencia entre la política y lo político. Entonces, planteo lo siguiente, podemos encontrar en Dussel una original distinción entre la política y lo político a partir de la voluntad de vivir. Y cito a Dussel. Todo campo político es el desarrollo de esta primitiva voluntad de vivir del ser humano. Lo político guarda la voluntad de vivir y la política la estrategia para producirla, reproducirla y desarrollarla, entendiendo lo político como el fundamento y la política como lo fundado, como aquello que se practica a partir de una idea de lo político. Y creo que podemos encontrar en Dussel una fundamentación de lo político a partir del análisis que hace del Libro de los Muertos, en específico del capítulo 125. Dice Dussel, lo decisivo de este mito es que inicia una tradición ético-política que será propia de las culturas cristiana, musulmana y occidental moderna. Se trata de la invención de la conciencia singular ético-política intersubjetiva que como un juez subjetivo internalizado, siempre presente, observa el secreto más íntimo de toda acción. Dussel se refiere aquí a la idea, al mito del juicio final, a la idea de que hay una divinidad, en este caso Osiris, que es el juez de nuestras acciones, y esa creencia se internaliza y se convierte en nuestra propia conciencia ética. Es una conciencia ético-política que podemos advertir en estas culturas que menciona, que en alguna medida se han desarrollado teniendo como fundamento esa tradición. Bueno, entonces veamos lo político en el Libro de los Muertos. Después, a partir de la filosofía egipcia o de la mitología egipcia, de donde podemos descubrir una filosofía implícita, que Dussel propone desarrollar primero una nueva definición de lo político, es decir, del fenómeno, y posteriormente una concepción alternativa de la política, esto es, de su praxis. Del fenómeno, creo que sería mejor decir del fundamento, ¿sí? Y lo otro es la praxis, ¿no?
En el libro de los muertos, la corporalidad juega un papel preponderante en la significación de la vida, a diferencia del dualismo seguido por la filosofía grecorromana, donde prevalece la diferenciación alma-cuerpo, en el que el segundo, o sea, el cuerpo, tiene un papel secundario prescindible dado el protagonismo de la primera, que es increada, el alma, e inmortal, de acuerdo con Sócrates y Platón. Bueno, sí, creo que aquí Dussel propone un giro antropológico a partir de lo libro de los muertos, donde, si bien es cierto, se habla del alma, no está desprendida del cuerpo. Entonces, el cuerpo es particularmente sustantivo para nuestra acción en esta vida, lo que hagamos con nuestro cuerpo. Y la idea de la resurrección es la resurrección de la carne, no la de un alma incorpórea que finalmente regresa al lugar de donde vino. Este mito de la existencia de un alma de estas características lo encontramos, por ejemplo, en Descartes, en la fundamentación de la filosofía moderna dominante, ¿sí? Para Descartes, Descartes, si le queremos llamar así, lo que yo soy está en mi alma. Yo soy una cosa que piensa, pero mi cuerpo es una cosa extensa que nada tiene que ver con lo que soy. Bueno, esa es una tradición. Dussel busca contraponerla con el protagonismo de la corporalidad que ve en el libro de los muertos. Hay otro elemento también sustantivo en el libro de los muertos donde se aprecia un sujeto que se piensa con el otro, teniendo una responsabilidad ético-política que se convierte en su razón de ser. En este texto, en el capítulo 125 del Libro de los Muertos, por ejemplo, se dice: yo no cometí iniquidad contra los hombres, yo no hice mal, yo no empobrecí al pobre en sus bienes, yo no fui causa de aflicción, yo no hice padecer hambre, yo no falsé el peso de la balanza, yo no maté, di pan al hambriento, agua al sediento, vestí al que estaba desnudo y socorrí al náufrago. Bueno, es decir, aquí hay una reflexión de un yo, un sujeto autoconsciente que puede ser consciente de su subjetividad a partir de otro sujeto con el que se relaciona éticamente. Yo no cometí iniquidad contra los hombres, es decir, contra los otros seres humanos. Yo me puedo concebir o solo me puedo concebir en una relación con los demás. Y aquí tenemos, en efecto, una relación política, donde hay una subjetividad siempre intersubjetiva y que además tiene como razón de ser un principio ético. Una relación con el otro. De ahí que podamos decir que el sujeto esbozado en el libro de los muertos desarrolla una conciencia ética material que sustenta una responsabilidad con su semejante para que éste pueda desarrollar su vida. Esta cuestión de la ética material tiene que ver con el contenido de la ética. Y el contenido de la ética para Dussel, como seguramente lo vieron ya anteriormente en la exposición de la ética de la liberación, es esta producción, reproducción y desarrollo de la vida, ¿no? Justamente en estos planteamientos que se hacen en el libro de los muertos, en esta responsabilidad por el otro, es la responsabilidad por su vida. En esta última parte de di pan al hambriento, di de beber al sediento, está el protagonismo de la corporalidad de la que hablamos, ¿sí? Entonces, este tipo de subjetividad que se está articulando en el libro de los muertos y que heredan las tradiciones de las que hemos hablado, propone este protagonismo del cuerpo y de la responsabilidad por la vida del otro. En este sentido, ya hay una idea primigenia de lo político. Confrontémoslo con Aristóteles. Aristóteles, que nos ha dado la definición de la política más acabada, más reconocida en la tradición occidental. Aristóteles plantea que el hombre es un animal político.
con lo que quiere decir que es gregario y sobre todo porque tiene la palabra. Esto lo podemos encontrar en el libro primero de la política. No solamente social, es social y político, y es político porque tiene la palabra. Con la palabra piensa, con la palabra decide, con la palabra actúa políticamente. Yo estoy proponiendo aquí una contraposición. Les decía que esto es más una perspectiva que yo les estoy presentando y que he formulado ya en un artículo. Aunque en el libro de los muertos no se explicita el carácter político, implícitamente se le considera tal, pues el sujeto que reflexiona lo hace pensando en su relación con el otro, en su obligación ética de asistir sus condiciones materiales de vida. Es decir, también es un animal político en el sentido en que es gregario, pero aquí se enfatiza el carácter ético que tiene en su relación con el otro y su responsabilidad por el otro. Por lo cual me parece que podemos decir que en Aristóteles se subraya el carácter gregario y la presencia de la palabra. Y ciertamente incluye el componente ético, pero no enfatiza el principio material. ¿Sí? Esto quiero subrayarlo. No enfatiza esta cuestión de la responsabilidad por la vida del otro, ni el protagonismo de la voluntad de vivir que está presente en la idea de lo político que podemos encontrar en el libro de los muertos. De esta manera, podemos encontrar una idea de lo político y de la política diferente a la de la tradición griega. En ese sentido, estamos ante una fundamentación de lo político, lo que les decía, anterior a la griega. Tampoco olvidemos eso, porque el libro de los muertos es muy anterior, más de 1000 años anterior a lo que plantea Aristóteles. De hecho, podríamos hablar inclusive de 2 milenios anterior a lo que plantea Aristóteles. Dado el componente inscrito en su núcleo ético-mítico, el núcleo ético-mítico, la racionalidad del mito del libro de los muertos, la relación política que establece implica el reconocimiento de la alteridad del semejante, en cuanto éste presenta alguna dificultad para la producción, reproducción y desarrollo de su vida, pues ahí radica su contenido, el principio material que lo distingue. Lo político, pues, está conformado por una voluntad de vida intersubjetiva y comunitaria. Con esto termino por definir la idea de lo político, del fundamento. Hay una voluntad de vida intersubjetiva. Yo no puedo pensarme sin la responsabilidad de que el otro también viva bien comunitariamente, ¿sí? Entonces, bueno, creo que aquí tenemos mucho que pensar en una idea de lo político que va más allá del planteamiento formal aristotélico. Bueno, el tercer tema son los conceptos básicos en la política de la liberación. Bueno, entre las 20 tesis de política, esto que les acabo de plantear está tanto en la ética de la liberación como en la política de la liberación, en estos principios básicos. Fundamentales, y ahora vayamos a los principios básicos que los encontramos sobre todo, les decía, en las 20 tesis de política, en el volumen 2 de la política de la liberación y en el volumen 3 también del mismo texto. En las 20 tesis de política y en el volumen 2 de la política de la liberación, encontramos esta recuperación que Dussel hace de algunos autores para definir la política. Y primero pone lo que llama la potencia, que es el poder que tiene la comunidad como facultad o capacidad que le es inherente a un pueblo en tanto última instancia de la soberanía, de la autoridad, de la gobernabilidad, de lo político, ¿sí? En el fundamento está la comunidad. Ya veíamos antes este contenido de la intersubjetividad que podemos encontrar dentro de esa comunidad. Pero en su conjunto, esa comunidad es una potencia. De ahí se desprende la potestas, la representación, la institucionalización del poder de la comunidad. La comunidad siempre tiene el poder.
pero ese poder es delegado a una representación, dado que una de las características del fenómeno de lo político es que necesita un ejercicio determinado, una praxis, y entonces para desarrollar esa praxis es necesario una representación. Eso permite que el poder se haga empírico, real, factible, y se requiere, como decía, un sistema de representación. El sistema de representación no es una enajenación, porque el poder, la soberanía, si le queremos enfatizar así, está siempre en esa comunidad originaria. Esta actualización tiene como fundamento ético implícito el ejercicio delegado del poder, donde el que manda, manda obedeciendo la voluntad de la comunidad. Bueno, esto del mandar obedeciendo seguramente les es muy familiar. El mandar obedeciendo, Dussel lo recupera de uno de los comunicados del subcomandante Marcos en febrero de 1994, donde con mucha habilidad nos habla de cómo Marcos, cómo se establece la representación en las comunidades mayas mexicanas, y bueno, igual en las guatemaltecas, donde se nombra un representante que está comprometido a obedecer todo lo que se acordó en la asamblea. Y entonces, aquí Dussel traduce esto del mandar obedeciendo como el poder obediencial, que cumple la pretensión política de justicia, que es la traducción de lo que en ética se llama pretensión de bondad. Es decir, la comunidad sabe lo que es justo para ella. Y entonces el gobernante, cuando ejerce delegadamente el poder, tiene que tener esa pretensión de justicia que dice Dussel aquí, es en política lo que en ética es la pretensión de bondad. Y entonces podemos decir que la política es un noble oficio. Cuando hablamos de que la política, o cuando ponemos como sinónimo de la política algo que tiene que ver con la apropiación ilegítima de bienes, con el enriquecimiento personal, estamos hablando de una especie de no política, de subpolítica o de antipolítica mejor, ¿sí? La política, tú se le enfatiza aquí, es un noble oficio. Bueno, la corrupción de lo político, justamente lo que yo esbozaba en este comentario. El mandar obedeciendo y la pretensión de justicia permite al político recto aspirar al ejercicio del poder por tener una posición subjetiva necesaria en favor de la felicidad empíricamente posible de una comunidad política, de un pueblo. Bueno, esto de la felicidad empíricamente posible tiene que ver, pues, en efecto, con lo que dice anteriormente, el desarrollo de una idea de justicia que viene de la propia comunidad. Si se requiere que haya un gobernante, que siempre se requiere que haya un gobernante, entonces ese gobernante es delegado para, entre otras cosas, propiciar una convivencia más sana en esa comunidad que siempre tiene imperfecciones, donde siempre hay unos que van a querer tener más que otros. Entonces, la labor del gobernante es justamente esa. En su política de la liberación, Dussel nos remite hasta el texto político más antiguo del que tenemos noticia, que es el Código de Hammurabi. Cuando leemos las justificaciones que tiene Hammurabi, dice justamente que la función por la que está ahí es evitar que el poderoso oprima al débil. Entonces, bueno, eso significa un mandar obedeciendo, como bien lo vieron los zapatistas que se levantaron en 1994. Ese es, digamos, claro, el deber ser de la política, pero la corrupción originaria de lo político o fetichismo del poder, como le llama Dussel, siguiendo a Marx. Fetichismo es cuando lo fundado aparece como fundamento. En este caso, el gobernante que es dado por la potestas, por el pueblo, va a querer aparecer como el fundador de lo político.
Y dice así Dussel: el actor político se afirma a sí mismo o a la institución donde cumple su función como sede o fuente del poder político. El diputado, el presidente, el rey, se siente la sede del poder político y claro, entiende que puede hacer lo que su propio criterio le dicte sin tomar en cuenta la comunidad. Entonces, su ejercicio de poder es un mandar mandando, busca la obediencia. Aquí Dussel se confronta con diferentes definiciones de la política, donde se habla, se equipara la política como un ejercicio de obediencia, en específico Max Weber. Entonces, vean qué importante, Dussel se remite a una enseñanza de la práctica política de los pueblos originarios de México para confrontar esta idea de la política moderna, donde se dice que el que manda, manda mandando porque busca obediencia, como podemos establecerlo en diferentes filósofos políticos modernos, como Max Weber o varios de ellos que les gusta. Nos podemos remitir hasta Thomas Hobbes y muchos más. Tiene una desvinculación originaria con la pretensión de justicia, con los principios éticos que son inherentes al ejercicio de la política. Bueno, de los diferentes textos que el doctor Dussel hizo entre el segundo volumen de la Política de la Liberación y el tercer volumen, y con los que inaugura el tercer volumen, vamos a ver las tres constelaciones de la política. Antes de ello, quiero pasar a los tres principios ético-normativos de la política. Bueno, estos son otros tres principios que plantea el doctor Dussel, que son inherentes a los fundamentos éticos de la política. De uno ya he hablado, el principio material, que obliga acerca de la vida de los ciudadanos y del planeta mismo. Bueno, yo me había referido a los ciudadanos, pero Dussel lo extiende al planeta, a la vida por sí misma. Este es el contenido el contenido material del ejercicio de la política. Reproducir la vida de los seres humanos y del planeta, porque como bien sabemos, el sistema económico dominante ha actuado de manera tan perversa que si todos aspiráramos a tener los beneficios que tiene un ciudadano de Nueva York, necesitaríamos varios planetas. Entonces, eso atenta contra la vida del planeta. Tenemos que ser en ese sentido cuidadosos de preservar la vida del planeta para preservar la vida de los ciudadanos. Principio material. Principio formal y democrático determina el deber de actuar siempre cumpliendo los procedimientos propios de la formalidad democrática. Como yo lo habrán advertido, Dussel, cuando plantea esto de la potencia y la potestas, ya nos está hablando de que el ejercicio de la política obedece a un principio que podríamos llamar sustantivamente democrático. No solo como una forma de gobierno donde se eligen o donde se puede elegir si se tiene esa forma de gobierno u otra, si se tiene una democracia o una república, independientemente de esa idea de las formas de gobierno que podemos advertir también en Aristóteles. Aquí Dussel, que sigue una tradición, hay que decirlo, que podemos remitir y que él mismo remite en la tradición latinoamericana a Bartolomé de las Casas, donde pone que se propone al pueblo como un fundamento y al pueblo como generador de representantes que siempre van a estar en la obligación de rendir cuentas. Entonces se plantea que hay una elección, hay una argumentación y ese principio tiene que estar presente cuando hablamos de la política. Y el siguiente principio que Dussel plantea como básico es la factibilidad política,
que determina operar solo lo posible dentro de un marco de legitimidad. Aquí Dussel habla frecuentemente de cómo, lo voy a profundizar más adelante, lo factible, lo posible, proponer lo imposible, lo empíricamente imposible, puede plantearse como un ideal regulativo, pero hasta ahí, porque si lo planteamos como un argumento político y queremos vestirlo de posibilidad, entonces no estaríamos actuando éticamente. Profundizaré en un momento sobre esto. Ahora sí, las tres constelaciones de la política, que como yo señalaba hace un momento, es un texto que el doctor Dussel hizo entre la publicación de su segundo volumen de la política de la liberación en 2009 y el tercer volumen que se publicó apenas el año pasado, 2022. En esos años, en esos 13 años, el doctor Dussel hizo algunos trabajos sobre política y entonces hace este planteamiento de las tres constelaciones de la política, los tres configuraciones, momentos en el que podemos observar el ejercicio de la política. La primera constelación, el primer momento es la totalidad vigente. El orden político establecido, lo ontológico, le llama Dussel, entendido el ontológico como una idea del ser en el mundo, como una ideología, como una cultura dominante, como un sistema de representación dominante. Esta totalidad vigente, este acontecimiento originario, tiene tres etapas. Bueno, esta primera etapa, perdón, es el acontecimiento originario. El acontecimiento originario, o sea, lo que está ya fundado. Se establecen las instituciones y una clase dirigente, que siguiendo a Gramsci llama bloque histórico en el poder, que ejerce una hegemonía basada en el consenso político. El segundo momento es la estabilidad clásica con un Estado de Derecho que es seguido por el consenso del pueblo. Y el tercero es la decadencia, caracterizada por la dominación y el ejercicio de la necropolítica. El poder se ejerce de manera corrupta, se manda mandando. Bueno, los explico brevemente. El acontecimiento originario se establece, pues, se legitima un gobierno determinado. Pongamos un ejemplo mexicano. El sistema priista establecido a partir de 1945, pongamos por ejemplo, cuando se forma como PRI después de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad es el origen del PRI como tal, aunque tiene dos antecedentes que conocemos. Entonces, claro, no se puede dudar que hay un consenso mayoritario de ese partido en ese momento, por la herencia que tiene ese partido, y dura pues del 45 hasta varias décadas después. Hay un Estado de Derecho y bueno, pues ese sistema en algún momento entra en decadencia. Es caracterizado por la dominación y el ejercicio de la necropolítica. Bueno, pues es bien conocido que el 68, en realidad hay algunos momentos de represión anteriores. Necropolítica es esta política donde el Estado determina quién puede vivir y quién no. Pero pongamos al 68 como un ejemplo representativo de la necropolítica y de la decadencia de ese modelo, de ese sistema de gobierno que tuvo mucho consenso en décadas anteriores. El poder se ejerce de manera corrupta. Los gobernantes se sientan en la sede de poder político, se sentían y se manda mandando, ¿verdad? Y entonces, claro, la coerción se articula de manera sistemática y el consenso se va debilitando. Bueno, esta es la primera constelación. La segunda constelación es lo que Dussel llama la ruptura mesiánica, heroica, el momento negativo.
esta cuestión del mesianismo, este concepto es recuperado de la tradición hebrea. Lo manejan autores como Walter Benjamin, como Giorgio Agamben, eh, que también lo recuperan de esa tradición, e implica este comportamiento que busca el beneficio de los demás, que busca reproducir la vida de los demás y que frecuentemente tiene liderazgos que tienen características mesiánicas. Es decir, estamos ante un concepto que, si bien es cierto, parte de una tradición religiosa, en realidad se seculariza. Por decir algo que les gusta, Simón Bolívar, que era un hombre adinerado, sin embargo, adquiere una actitud mesiánica como un representante de las causas que motivaban la liberación de América Latina, ¿no? Es lo heroico. Es el momento negativo, es decir, se critica ese sistema de dominación vigente. La víctima entiende que debe superar su pasividad. Podemos decir, cuando Miguel Hidalgo sale a la lucha, los pueblos lo acompañan de manera masiva. Entendieron que había que superar esa pasividad en la que habían vivido. Se establece una acción de ruptura mesiánica, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo tiene esta visión de sacrificio, de ver por la vida de los demás. Emiliano Zapata, ¿no? Cuando lo eligen a él el gobernante de su comunidad y entiende que debe de dejar de ser el charro que se dedicaba a la crianza de caballos y tiene que ver por el beneficio de su comunidad. Y se articula una praxis de liberación en un estado de rebelión, ¿no? Una praxis de liberación que puede ser una revolución armada o puede ser un movimiento social que no llegue a ser una revolución armada, pero es una praxis de liberación. Los movimientos sociales establecen esas prácticas de liberación. Bueno, puse ejemplos históricos, pero igual podemos poner ejemplos de movimientos sociales. Las mujeres que superan su pasividad y que entienden que deben crear un movimiento que reivindique sus derechos y que establecen una praxis de liberación. Bueno, dentro de esta constelación podemos decir que los excluidos toman conciencia de su situación, se organizan y se hacen disidentes, convirtiéndose en un bloque social de los oprimidos. Se construye una hegemonía alternativa, una hiperpotencia. Los excluidos, igual, pues, el ejemplo que yo ponía de las mujeres, toman conciencia de una sociedad patriarcal y se sienten excluidas de la toma de decisiones, se organizan y se conforman como un bloque social de los oprimidos, que también es una categoría gramsciana, ¿no? O igual el ejemplo que dábamos de los zapatistas, en determinado momento entienden que deben rebelarse porque no son considerados en el Tratado de Libre Comercio que se iba a inaugurar el 1 de enero de 1994. Se construye una hegemonía alternativa, una hiperpotencia. Habíamos dicho que la potencia original es donde se funda la práctica política. Esa potencia original estuvo en el sistema político que se fetichizó, que se corrompió. Entonces, cuando se crea una nueva potencia que busca una nueva representación y crea un nuevo sistema político, es cuando hablamos en la filosofía de la liberación de la hiperpotencia. El poder de pueblo como hiperpotencia crítica se construye abajo, tiene como sede el pueblo mismo. Lo que se construye es la acumulación de fuerza, la unidad, después viene el ejercicio delegado del poder. Sí, es decir, viene de abajo, de aquellos que estaban en una situación de negación de su posibilidad de desarrollar su vida
armónicamente, de manera feliz, ¿no? Los indígenas que viven en una situación sustancial de pobreza, los afroamericanos que entienden, por ejemplo, Rosa Parks, que no tiene por qué pararse en el autobús para darle el lugar a una mujer blanca, como estaba establecido por la ley. Entonces, poco a poco se va creando una acumulación de fuerza y se busca un nuevo sistema de representación. La praxis de liberación puede ser ilegal, pero legítima. Lo que hizo Rosa Parks cuando no le deja el lugar a una blanca era ilegal, pero es legítimo, ¿no? Bueno, el movimiento de liberación de Hidalgo era ilegal, pero se entiende que es legítimo. La legitimidad además implica que adquiere un consenso que va creciendo entre aquellos que están en una situación de alteridad, es decir, en una situación de negación de su vida. Bueno, en la tercera constelación, el momento positivo, la creación de un nuevo orden. Dussel, aquí ya me refiero exclusivamente a la última parte del tercer volumen de la política de la liberación, que Dussel dice, es que es la parte más importante, la parte donde se debe ser creativo, donde se debe hacer propuestas para el ejercicio del poder de manera diferente a la que se hacía de manera anterior, donde no se deben reproducir los vicios, la corrupción por la cual ese sistema entró en crisis. Entonces nos dice que se ejerce la razón práctico, estratégica e imaginativa de la política. Para crear un nuevo sistema político tenemos que tener mucha imaginación. Pues, ¿qué les gusta? Por ejemplo, decir que en las cámaras de diputados o en las representaciones de los estados debe haber un número semejante de hombres y mujeres. Eso es algo imaginativo que mucho tiempo se cuestionó y que ahora ya tenemos ahí incluido. O la idea de la autonomía de las comunidades originarias, la idea del Estado plurinacional, como se ha planteado en Bolivia y otros países de América Latina. Eso es algo diferente. Se afirma la vida de la comunidad y la vida del planeta, ¿no? Auténtica biopolítica. Antes hablaba yo de necropolítica, que es una especie de resignificación de la idea de biopolítica que plantea Foucault. La auténtica biopolítica que plantea aquí Dussel es no disponer de la vida de los demás, no matar a quien se considere un obstáculo, como se mató a los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, bueno, a los estudiantes y a quienes los acompañaban, que no necesariamente eran estudiantes. No, aquí se debe afirmar la vida de la comunidad y del planeta. El poder se ejerce de manera delegada, obediencial, a partir de nuevas instituciones que den cuenta de la alteridad negada por la totalidad moderna. Claro, el planteamiento que nos hace Dussel, la política de la liberación es transmoderna, se ejerce dentro de la totalidad moderna, es decir, la ontología de la modernidad, la ideología de la modernidad, los valores de la modernidad han negado, por ejemplo, son los que niegan los derechos del indio, los derechos del afroamericano, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexuales. Entonces, se debe atender a una nueva totalidad que rebase esos elementos de la modernidad que negaban la vida de los negros, que negaban la vida, la reproducción de la vida de las mujeres, de los indios. Entonces deben superar esa ontología, ese sistema de vida, debe ser transontológica, construida por el otro o la otra que se encontraba negado. Es decir, en este ejercicio político, imaginativo, en este nuevo sistema se debe negar la negación que negaba la vida. Después tenemos este concepto que Dussel plantea explícitamente, que es la transformación de las instituciones políticas. Y nos dice que la transformación es un punto medio entre la revolución armada y la reforma.
La transformación política significa un cambio de vista en la innovación de una institución que produzca una transformación eh, radical del sistema político como respuesta a las interpelaciones nuevas de los oprimidos. El poder se ejerce delegadamente y existe un proyecto distinto que renueva el poder del pueblo. Se debe buscar la vida perpetua y una pretensión crítica de justicia. La transformación se hace mediante un principio de factibilidad. Dussel nos dice, no es la revolución armada que busca destruirlo todo, ni es la reforma que solamente busca planteamientos cosméticos, aquí evocando a Rosa Luxemburgo. Es una transformación construida sobre el principio de factibilidad política. El principio de factibilidad política que antes había yo explicado también, implica un punto medio, ¿no? Aristotélicamente hablando, entre la imposibilidad que plantea un conservador y la imposibilidad también que plantea un anarquista, ¿no? La disolución del Estado, la disolución del capitalismo de manera inmediata, el no tener instituciones, etcétera. Y el conservador dice, no se puede transformar porque ya hay una tradición que a la que tenemos que atenernos porque está aprobada. Entonces, este concepto de transformación es la idea de ese punto medio. Bueno, y finalmente, pues ya las conclusiones. La filosofía política moderna ha sido construida sobre los modelos helenocéntrico y eurocéntrico y consecuentemente lleva impreso un carácter colonialista. Es decir, sí tenemos que advertir también este planteamiento. El eurocentrismo lleva implícito el colonialismo, porque las periferias se comportan como tributarias en materia económica, en materia política, en materia filosófica, en materia cultural. Entonces, la política de la liberación debe plantearse como una alternativa de esa filosofía política moderna. Pasa pues la política de la liberación como la afirmación de las alteridades negadas por el paradigma dominante. La política de la liberación entonces debe asirse, debe militar, debe detectar, debe interesar a aquellos que entienden que están en una condición en la que su capacidad para reproducir su vida, capacidad para ser feliz es negada. Finalmente, la política de la liberación plantea una transformación radical de la concepción de la política. La forja de una filosofía política construida desde los contradiscursos de la modernidad, desde lo que está más allá de las ideas dominantes de la modernidad, con los cuales se podrá construir una filosofía política transmoderna. En efecto, la filosofía política, la política de la liberación, pretende ir más allá del sentido común de la modernidad y esto se consigue a partir de del descubrimiento de esas alteridades que la modernidad ha negado. Bueno, pues esto es lo que les quería compartir. Me parece que aquí hay los elementos básicos más significativos de la política de la liberación y pues quedo a la deriva de lo que me plantean ustedes, las preguntas. No sé ahora cuál será la dinámica. Giovanni, Gloria. Muchas gracias, doctor. Le agradezco la exposición y los comentarios que fue apuntalando en esta exposición sobre el tema de la política. Creo que estos elementos que bien toca usted, la parte del helenocentrismo, la parte de la secularización, la conexión, la exclusión, como la diferencia que está presente entre política y político.
la parte de la vida, que es un tema que está presente y ha estado presente en las sesiones que llevamos de nuestro seminario, el tema de la potestad, los principios, ¿no? El material formal y la factibilidad, y estos tres ejes con los cuales cierra su disertación, el tema de las constelaciones, ¿no? Que son elementos fundamentales y que están incluso muy presentes en el tercer tomo. De hecho, el tercer tomo ahí hace una recapitulación de de estas tres constelaciones y cómo las están pensando desde la política. Agradezco entonces la exposición, doctor. Vamos a ceder la palabra a las y los compañeros que nos acompañan en la sesión. Si gustan, cedo la palabra a Mariela. Adelante, Mariela, si gustas comentar de manera concreta al doctor la inquietud que tenga, y después paso a los mensajes que nos están enviando también los compañeros. Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarle. Yo quiero preguntarle, ya en la tercera constelación, ¿usted cree que es necesario em, fundamentar más el papel del pueblo en tanto que pueblo? Y se lo planteo porque a nivel de coyuntura queda muy corta la categoría del bloque social histórico de Gramsci por los acontecimientos que están dándose en América Latina. En el caso de Guatemala es increíble cómo el lawfare ha establecido a través de los neofascismos eh, prácticamente un golpe de Estado de baja intensidad. Estamos a punto los guatemaltecos en febrero del 2024 de que el presidente no sea aceptado. Entonces, ante esto, hace falta la construcción del sujeto comunitario, político, popular, que se constituya en pueblo en tanto que pueblo. Entonces yo creo que tenemos un gran trabajo desde la filosofía de la liberación, porque el maestro Dussel alcanzó a presuponer, o sea, hay que desarrollar, porque contra estas estrategias coyunturales tenemos mucho que trabajar, ¿verdad? Muchas gracias, Mariela. Doctor, si está de acuerdo, cedemos la palabra a los demás compañeros y compañeras, unos dos compañeros más. Amir, adelante, por favor, Amir. Sí, buenas tardes. Impresionante disertación. Las mías son preguntas concretas. Si una parte ilustrativa de lo que se mencionó de lo griego estaría también la idea cristiana desde el momento en que todo lo que no esté en ese canon se denomina pagano, y en ese sentido lo grecorromano y judeo-cristiano serían parte de esa negación colonial. Sería la primera pregunta. Otra sería sobre esta cuestión el propio, esta idea de la lengua que hablamos, que es el español, y la idea de poder negar, con la idea de colonizarnos todo. El propio feminismo no sería también una cuestión europea, la ideología como tal. Y cuando usted nos mencionó sobre la negación de la mujer, actualmente hay una perspectiva de género que permea todas las autoridades y todos los tribunales. Entonces, parecería ser que la propia modernidad nos está dando esa opción, más allá de poder decolonizar, de colonizar como erradicar todo lo occidental. El feminismo es una creación occidental, sería mi segunda pregunta. Ya para terminar, esta parte de la democracia, se supone que también una de las opciones de Occidente ha sido la democracia constitucional, esta idea de que los tribunales constitucionales puedan controlar también a la democracia misma, que también la democracia, el populismo, la democracia puede irse en contra del propio pueblo. ¿Qué nos diría esa opción de la democracia constitucional? Y por último, respecto a, bueno, el doctor Dussel ha estado cerca del presidente López Obrador, del centro, de este centro de formación de Morena. Si podríamos decir que el presidente López Obrador, cuando planteó un sistema de salud como el de Dinamarca, parecería que incumplió este principio de factibilidad y hizo franca demagogia, ¿no? Nos puede doler o nos duele, este del humanismo mexicano y todo, pero no, como dirían por ahí, no se le fueron las patas, no incumplió esta parte de que no era factible un sistema como el de Dinamarca, dadas las condiciones de México.
Eso es todo. Perdón por la abundancia, pero su No, exposición da para eso y más. muchas Gracias. gracias, Amir. Cerramos con una tercera y última intervención. Álvaro Fernández, si gustas, por favor, adelante. Sí, hola. Muchas gracias por este esfuerzo pedagógico de ustedes y en particular el profesor Mario. Tremenda y apasionada síntesis y apasionante. Las preguntas y comentarios de los compañeros y de la compañera y el compañero. Magnífico. Mis observaciones, voy a leerlas, las puse ahí en el chat, pero me parece que para la potestas se requiere no solo un sistema de representación, sino en primera instancia un sistema de participación, siendo esto lo fundamental. Y la representación es en una segunda instancia o momento eventual que no excluye y más bien debe estar determinado por la primera. Mandar obedeciendo. Se debe obediencia a la comunidad que participa mandando para que la representación, si es que es necesaria, obedezca. El comunismo sería este punto de llegada, también figurado por los anarquistas como tal. Bueno, esa es la primera observación. Y luego la segunda, también hay un mesianismo de derecha, fetichista, patente en el discurso mediático de cristianos evangélicos en Estados Unidos y la derecha sionista contra el mundo árabe. Por no hablar de lo que hemos vivido en Guatemala, por ejemplo, en los años 80, que la compañera Gloria podrá hablar muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Doctor, si gusta, adelante, por favor. Bueno, espero poder resolver porque las preguntas son complejas y seguramente dejaré muchos elementos sin atar, pero se trata también de eso, de lo que dice Mariela. Bueno, este de bloque social de los oprimidos, yo creo que nos puede servir. Yo creo que lo que tenemos en Guatemala, por ejemplo, es ese dejar la pasividad, ese reconocimiento de las víctimas y esta elección de un representante que buscan que sea tal. O sea, a Bernardo Arévalo lo han convertido las propias comunidades en un representante de la esperanza democrática que había permanecido adormecida en Guatemala en muchos sentidos desde 1954. Entonces, yo sí pensaría que lo que estamos viendo, a mí me emociona mucho lo que veo desde acá, cómo las comunidades de Totonicapán se organizan para la defensa de un sistema democrático. Creo que sí le podemos llamar así, o sea, creo que la categoría nos puede servir, bloque social de los oprimidos, pero en efecto, podríamos enriquecerla con esto que plantea la propia Mariela, un pueblo activo, un pueblo conformado por comunidades originarias, ancestrales, que preceden al Estado guatemalteco y que ahora buscan hacerse responsables también del desarrollo del Estado guatemalteco. Esa idea me parece fascinante y ese momento histórico que está viviendo Guatemala me parece muy importante y por eso yo tengo mucha esperanza en que, por supuesto, no serán capaces de desarrollar un golpe de Estado, porque mientras haya mayor participación popular, mientras esa hiperpotencia pueda articularse de manera más acabada, entonces el pueblo accederá a la posibilidad de una transformación de un sistema político claramente corrompido. Bueno, de las preguntas que me hace Amir, bueno, son varias.
Eh, una de ellas tenía que ver con la cuestión grecorromana y este colonial, lo entendí así, y lo voy a responder de esta manera. Por supuesto que esta cuestión de el cristianismo, hay una corrupción del cristianismo. El cristianismo se convierte en herramienta política del Imperio Romano para destruir alteridades, algo que en realidad no plantean los textos bíblicos. Lo que plantea Pablo, por ejemplo, es que hay que ir a platicar, hay que ir a convencer, hay que ir a argumentar con los demás y no reprimirlos y destruirlos, ni establecer colonias políticas. Entonces, sí, yo ahí más bien veo que hay una fetichización, una corrupción del cristianismo que se construyó en el Imperio Romano y con la tradición grecorromana, una vez que se asumió la herencia eh, eh, judeo-cristiana con la greco-romana. No sé si la pregunta iba por ahí. Eh, Esto de también, sí, lo de la transformación, que fue otra pregunta que me hizo Amir. Bueno, sí, esto de un sistema de salud como el de Dinamarca, yo creo que en el mejor de los casos quizá es un ideal regulativo. En algún momento el propio López Obrador, es decir, una idea que se plantea como objetivo, pero que empíricamente es difícil de alcanzar. Entre otras cosas porque Dinamarca es un país mucho más pequeño que México. Eh, o sea, los problemas sociales de Dinamarca, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, es muy superior al que tiene México. Y en ese sentido, claro, plantear que México tenga un sistema de salud como el de Dinamarca puede ser visto como un ideal regulativo, como algo que en realidad tardará mucho tiempo en concretarse. Pero López Obrador ha dicho, yo lo voy a concretar, inclusive lo ha dicho en estos días, lo dice permanentemente. Y cuando vamos a nuestros sistemas de salud, pues encontramos muchas deficiencias. Em, Creo yo que más que un elemento o una crítica al discurso por sí mismo, decir que ese mismo argumento está corrompido, pues quizás sería ser un poco injustos. Creo que en todo caso es un objetivo a cumplir. Eh, y creo que se puede hacer mucho cuando se plantea un objetivo tan difícil de cumplir, porque aunque no se cumpla el objetivo, finalmente eh, se cumple lo posible, ¿no? Y quizá lo posible es que, bueno, haya más hospitales y que la corrupción que ha estado dentro del IMSS, que ha estado dentro del ISSSTE, que el propio López Obrador ha denunciado, pueda ir desapareciendo poco a poco. Quizá eh, iría por ahí. Bueno, después Álvaro, y también en parte algo que me planteó Amir sobre el sistema democrático. Sí, quizá yo debía ampliar esta cuestión de la tercera constelación, de la transformación y de cómo es ese sistema político transformado, transmoderno. Y un elemento que no puse explícitamente y que debí poner y que ahora señalo, gracias a las observaciones que ustedes me hacen, es el de complementar la democracia representativa con la democracia participativa. Para Dussel es particularmente importante esta idea de la participación política permanente de la población. El referente del que hablan los zapatistas del mandar obedeciendo son comunidades que están participando activamente. ¿Cómo le hacemos para que en una comunidad tan amplia de millones de personas, de decenas de millones,
haya una participación permanente, bueno, pues una de esas vías que quizá en la administración actual en México ha sido recurrida poco, pero algo, es la de los plebiscitos, ¿no? En Venezuela, en la época de Chávez en particular, la cuestión del plebiscito se hizo particularmente importante. En la propia Bolivia. Me parece que Dussel por ahí va tomando estos planteamientos y su teoría va, como decía yo en un principio, está hermanada con los movimientos sociales de América Latina. Y los movimientos sociales de América Latina han demandado la participación, han demandado la democracia participativa. Creo que todavía tenemos mucho por hacer en esta idea de la democracia participativa. Pero por ahí sería también la transformación, porque la democracia participativa nos obliga a lo que yo creo que es uno de los elementos sustanciales de la democracia, que es la argumentación. Estar argumentando entre nosotras y nosotros sobre los problemas que acusa en nuestro país. Y otro elemento que me plantea Mir, la cuestión del feminismo. Yo no estaría tan seguro que el feminismo por sí mismo viene de Europa. Hay feminismos que vienen de Europa y hay feminismos que vienen de las propias comunidades. Hablaba yo del movimiento zapatista. El movimiento zapatista en el 94 creó la ley de las mujeres. Y eso ya implicaba un feminismo indígena, donde interpelaban el hecho de que las decisiones las tomaran los hombres. Yo hacía referencia también a la elección de Emiliano Zapata. Si revisamos cómo fue elegido Emiliano Zapata, en la junta donde es elegido Zapata son puros hombres. Era una asamblea totalmente patriarcal. Y las mujeres, ya muchas décadas después, las mujeres neozapatistas plantean que deben participar también ellas. Y por eso, cuando los zapatistas hablaron en el Congreso, en el año 2001, fue una mujer quien lo hizo. Y yo diría que eso viene de las propias mujeres indígenas. Y además diría también que la escritora más importante que ha tenido México, que es Sor Juana Inés de la Cruz, ya tiene planteamientos feministas y no los toma de Europa. No los toma de una mujer feminista de Europa, los inventa ella. Ella denuncia el sistema patriarcal que ella misma está padeciendo y que le impide estudiar institucionalmente. Entonces, sí, yo creo que así como la filosofía tampoco viene solamente de Grecia, los feminismos tampoco vienen solamente de Europa. Es cosa de saberlos reconocer. Bueno, espero haber contestado, seguramente no de manera total, pero es mi aproximación de respuesta a las preguntas que me hicieron. Muchas gracias, doctor. Aquí nos preguntan si nos podría, por favor, profundizar en el concepto ético-mítico, como lo plantea Dussel, por favor. Sí, claro. La modernidad, la ilustración en particular, hizo una especie de leyenda negra de los mitos. La palabra mito, inclusive si vamos al diccionario de la Real Academia, viene entre sus significados el de mentira. Cuando decimos que hay un mitómano, es alguien que le gusta decir muchas mentiras. Pero antropológicamente los mitos son verdades, son formas de expresión, son visiones del mundo, son percepciones de la vida, percepciones del ser. Y entonces hay que estudiarlos filosóficamente, hay que reconocer la racionalidad, el sentido filosófico que podemos encontrar en ellos. Yo me referí al caso del Libro de los Muertos, porque es el que el doctor Dussel trata de manera muy particular, en especial en la ética de la liberación. Si revisan la parte final de la ética de la liberación, la ética amarilla,
tiene un estudio muy interesante del libro de los muertos, donde dice, claro, ahí no se habla explícitamente de ética, ni se habla de conciencia subjetiva, ni de conciencia intersubjetiva, pero si analizamos el mito, observaremos que ahí hay un contenido ético, y ahí hay una idea crítica, y ahí hay una idea de la vida. Entonces, es perfectamente racionalizable lo que está ahí inscrito. Yo confronté la idea de la política que tiene Aristóteles sin hablar de mitos. Aristóteles habla pues de un planteamiento filosófico muy explícito cuando dice que el ser humano es un animal político. Claro, en el caso del libro de los muertos no se dice explícitamente que ahí esté contenida la política, pero si lo revisamos con ojos filosóficos, podemos encontrar ahí lo que yo les expuse, inspirado en Dussel. Ahí hay una idea de sujeto que es responsable de otro sujeto y que construyen una intersubjetividad donde lo importante es la producción y reproducción de la vida del otro. Eso es encontrar el núcleo ético mítico, el núcleo ético crítico racional, diría yo, ¿no? Y eso lo podemos hacer con el libro de los muertos, y eso lo podemos hacer con el Popol Vuh, y eso lo podemos hacer con el Chilam Balam, ¿no? Entonces, eso implicaría que en nuestras clases, en vez de hacer referentes a la mitología griega, cuando estudiamos filosofía, tendríamos que revisar las mitologías de los pueblos originarios de América para encontrar ahí mensajes filosóficos que nosotros necesitamos descubrir. Muchas gracias, doctor. Si gustan, damos una última ronda antes de ir perfilando el cierre de esta sesión. No sé si alguien más de los compañeros, compañeras que nos acompañan en dicha sesión quiera externar alguna pregunta, alguna duda al doctor Mario en esta sesión de la política. Álvaro, adelante, Álvaro. Hola, otra vez. Gracias. Un par de cosas sobre el núcleo ético mítico. Tengo muchísimo interés y estoy tratando de ver cómo adquirir el libro de Gabriel Herrera sobre la filosofía maya. Y me parece atinadísimo lo que dice el profesor Mario, y todo un desafío, pues nuestro principal desafío, yo creo, en términos del diálogo intercultural, que es eso, recuperar ese núcleo ontológico, digamos, de nuestros así llamados mitos originarios. Y luego otra idea muy interesante que planteó Mario es el tema de la argumentación, que es crucial argumentar y conocer cómo se argumenta y cuáles son los recursos, la analogía, la hermenéutica. Y esto mismo que estamos haciendo en este momento, que es teniendo un diálogo y argumentando en redes sociales, que es un modelo, digo yo, para desarmar y volver a armar, digamos, como para estudiar cómo transcurre la argumentación en el diálogo en redes sociales, que a veces hay que tener el hígado de hierro para aguantarse, pero siempre es apasionante, aunque uno elija mejor no intervenir porque es duro, ¿no? La gente en redes argumenta con una libertad que no practica en el cara a cara, y un riesgo, un nivel de riesgo alto, pero sí es un punto que me parece muy interesante.
Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Sebastián, adelante, Sebastián. Hola, buenas. Eh, Primero que todo, quiero dar muchas gracias por el espacio. Este es una tremenda experiencia para nosotros. Desde Chile, yo soy parte de un espacio que estamos conformando que se llama Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Y este seminario nos ha colaborado, pero extraordinariamente en este proceso. Para nosotros, este tema del núcleo ético mítico, ¿verdad? Lo venimos trabajando en tres ejes que ahora yo puedo conectar con esto, ¿verdad? Que son la valoración de la existencia, la pedagogía de la importancia y la lucha contra la impunidad. Me parece que estos tres elementos están contenidos en este espacio y lo venimos desarrollando desde la perspectiva de lo que para nosotros son el sentir, las emociones y la racionalidad. Estos tres elementos, ¿verdad?, que se configuran en cada ser humano para no tener que depender ni de sus lecturas, ni de sus roles, ni de su escolaridad, para poder participar de una discusión política de la cual estamos hablando, ¿verdad? Nosotros somos un pueblo que ha sido masacrado 23 veces por su propio ejército, que ha estado negado totalmente de la educación durante toda su existencia. Entonces, para nosotros acercarnos en el elemento que plantea el profesor de la argumentación, no puede ser a través del lenguaje académico formal desde ninguna perspectiva. Tenemos que encontrar un punto en el que el ser humano, iletrado, el que jamás fue a la escuela y el que jamás va a ir, pueda participar de este diálogo. Y este diálogo parte para nosotros en la dimensión emocional, ¿verdad? En el sentir, ¿verdad? En cómo yo siento el acercamiento con el otro, ¿verdad? Y cómo percibo que lo que el otro está diciendo es justo, necesario, legítimo y me valoriza, ¿verdad? Por eso que nosotros hablamos de la valoración de la existencia y de la pedagogía de la importancia. En este caso, ¿qué es lo importante? Lo importante es el planeta o el ser humano, ¿verdad? Lo importante es cómo yo me siento o lo que yo sé, ¿verdad? Que en ese sentido, para nosotros, crear un espacio de reflexión y discusión que abordando los elementos de la comprensión humana en términos de lo que es eh, el conocimiento que el sedimento humano ha ido dejando a través de la historia, ¿verdad? No se fetichice en el sentido de castrarse emocionalmente, ¿verdad? En este sentido, una enajenación emocional, ¿verdad? Que instala desde la lógica la argumentación precisa, legal, justa, equivalente a lo que realmente es lo importante, ¿verdad? Y nosotros estamos en ese espacio construyendo junto con ustedes, me permito decirlo porque hemos estado en casi todos los espacios que podemos estar, ¿verdad? Y vamos a seguir estando, buscando una fórmula en la que nos permita a nosotros conversar, argumentar entre nosotros y hacer legítimo y válido cualquier experiencia humana, ¿verdad? Cualquier experiencia humana tiene la validación de existir. Cuando nosotros decimos que somos nanoscópicos, biológicos, ¿verdad? Sociales, ¿verdad? Que, como lo ha dicho también el profesor Dussel, que una célula tiene 360.000 funciones. Estamos hablando de que somos un ser extraordinario, un ser maravilloso, un ser que realmente es casi una maravilla existencial. Sepa leer o no sepa leer, sepa escribir o no sepa escribir, tenga alguna validación de parte de la academia o no la tenga. Eso para nosotros es la pedagogía de la importancia, la valoración de la existencia y la lucha contra la impunidad pasa por posicionarnos, disculpen, posicionarnos frente a todas estas argumentaciones que en lo micro crean un manto de impunidad al diagnóstico, al discurso, a la perspectiva que tiene que ver con la academia y su forma de entender las problemáticas, las relaciones, ¿verdad? En ese sentido, el profesor Dussel nos ha abierto una tremenda ventana con respecto a lo que es la modernidad y nosotros estamos trabajando en base a eso. Ojalá podamos conectar en algún momento con alguna academia. Aprovecho de hacerle la petición. Nosotros nos gustaría mucho poder desarrollar allá en México con ustedes un taller o un curso técnico virtual de psicología social, ¿verdad? Que podamos nosotros desarrollar con la gente de las organizaciones sociales acá y podamos abordar estos ámbitos, ¿verdad? Cómo el ser humano siente, percibe
y cómo construye ese sentimiento y esa percepción en comunidad, ¿verdad? En las relaciones personales. Porque la psicología que tiene que ver con el aspecto más formal, ¿verdad? Podríamos hablar de una psicología social y una de psicología que es la de los hospitales o la de los consultorios, en este caso acá, que tiende a llevar la perspectiva solamente a lo personal. ¿Ah? El problema es de la persona y su familia, etcétera, etcétera, nunca de lo que circunda a la persona. Entonces, la psicología social nos permite a nosotros, a partir de un espacio que no es la izquierda moderna, ¿verdad?, abrir la discusión a lo injusto a partir de cómo yo percibo la realidad, cómo yo me siento en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso yo quería primero dar las gracias y plantear el hecho de si ustedes ven desde ese punto de vista de lo que es la emocionalidad humana, un punto ético-mítico, ¿verdad?, donde nosotros poder desarrollar, seguir desarrollando un proceso pedagógico que nos permita acercarnos a cualquier ser humano con cualquier tipo de educación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Si gustan, vamos cerrando esta segunda ronda para cederle la palabra al doctor. Marisela, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Saludos desde acá de Huajuapan de León, Oaxaca. Bueno, muy interesantes los planteamientos que hace el doctor, muy especialmente en esta parte que él dice de cuáles son los límites que busca superar la política de la liberación, ¿no? Y que él menciona 7. Entonces, yo quiero preguntarle desde su experiencia, ¿no?, cómo este colonialismo teórico, los puntos 6 y 7, perdón, y la exclusión de América Latina en la modernidad, cómo la filosofía de la liberación, porque entiendo que pues él ya la tiene bastante estudiada, ¿no? Y además, no nada más es estudiarlo, sino también hacer la praxis, ¿no? Hacer la acción, en qué medida o cómo a él le ha servido en su vida cotidiana, ¿no? En su trabajo. Si no es algo indiscreto ni emocionante, porque digo, yo he escuchado cuando le dieron su reconocimiento al doctor Dussel hace unos meses atrás, él se emocionaba de nuestro presidente, ¿no? Él decía, por primera vez en la historia tenemos, después de mucho tiempo, un presidente que se opone y bueno, fue muy emocionante, para mí fue muy emotivo escucharle, o esa parte donde él decía, cuando yo voy a Europa, digo, pues nosotros somos el viejo mundo, no ustedes. Entonces, esa emoción, y les platicaba también, ¿no?, que él vino a Oaxaca a la normal intercultural bilingüe y los compañeros ahí se jactaban o se emocionaban de decir que fue a dar tequio, ¿no? O sea, pues, con lo mínimo él fue a sus 80 y tantos años, de cuánto tiene, a dar una conferencia, ¿no? Y todos queríamos tocarlo. Entonces, ¿en qué medida también el maestro Mario le ha impactado esta filosofía de la liberación? A lo mejor es algo muy personal, pero creo que también es importante conocerlo, ¿no? Muchas gracias y mucho gusto. Gracias, Marisela. Y si gusta, doctor, cerramos. Por favor, Amir, si gustas de manera muy, muy concreta para cederle la palabra al doctor. Por favor, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, esta cuestión que mencionó de Sor Juana, que a lo mejor es igualitarismo, no es feminismo, y son 30 años de feminismo zapatista y 150 años de feminismo occidental. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo? Estos fenómenos son complicados porque sigue andando la historia y nos vemos influidos también de ciertas instituciones y demás. Y uno puede ver, por ejemplo, que alguien habló de esta cuestión árabe y uno podrá decir, bueno, nos identificamos en América Latina con las resistencias, como lo está viendo en Medio Oriente, pero ¿qué sucede ahora cuando irrumpen nuevos sujetos como esta visibilización de las mujeres y el LGBT, y donde es el mundo árabe quien golpea a las mujeres y quien lleva a la pena de muerte a estos nuevos sujetos de algo que parece una nueva sacralidad, ¿no? Yo le llamo de repente la nueva sacralidad separatista. Esta idea, ¿y qué sucede en el mundo árabe? Que golpean a las mujeres y hay como una especie de solidaridad de América Latina o de la izquierda hacia, inclusive hasta para justificar las acciones de Hamas. ¿Cómo usted que maneja esta filosofía tan profunda del doctor Dussel, cómo puede uno desentrañar estas aparentes o posibles contradicciones? Muchas gracias, Gracias. Amir. Gracias a ti. Doctor Mario, si gusta, le cedemos la palabra
para también ir perfilando el cierre de esta tercera sesión de nuestro seminario. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas muy interesantes. Trataré de contestarlas seguramente de manera parcial, porque son muy profundas. Álvaro habla de la cuestión del núcleo ético mítico y la filosofía maya. Sí, acá en México, Miguel León Portilla, desde 1956, eh, sacó un texto que se llama Filosofía Náhuatl. Ese texto abrió mucha brecha. Eh, el método que utiliza el maestro León Portilla para decir que los nahuas antiguos hacían filosofía y en consecuencia no solamente la filosofía venía de Grecia, sino que los propios pueblos originarios de América la hacían, era comparar los cantares mexicanos con las ideas filosóficas griegas. O sea, todavía parte de una idea griega de la filosofía, pero es un texto muy valioso y yo creo que es un método válido para hablar de la filosofía de los pueblos indoamericanos. Dussel propone esta racionalización del núcleo ético mítico basado en algunas ideas de Paul Ricoeur, yo diría del propio Mircea Eliade, pero hay otro método, no sé cuál, yo tampoco sé cuál es el que utilice Gabriel, también espero leer su libro, pero en lo que lo encuentras, Álvaro, hay uno que está disponible, que no sé si has leído, que se llama Filosofar en clave tojolabal, de un profesor de origen alemán, Carlos Lenkersdorf, que vino a México al área de la selva lacandona, donde están los mayas tojolabales, y encontró que descubrió una filosofía alternativa a la de Occidente a partir de el análisis lingüístico, primero del estudio de la lengua tojolabal, que no se había articulado en caracteres latinos hasta que él lo hace. Y en el análisis semántico de la lengua descubre que los tojolabales hablan de un sujeto, de una subjetividad diferente a la que encontramos en Occidente, que es lo que él llama el sujeto nosótrico. Y ese sujeto nosótrico desarrolla una filosofía diferente a la que tenemos en Occidente. Es otro método para encontrar filosofía en los pueblos originarios, en este caso en los mayas. Entonces, ahí te lo dejo para que lo releas o lo leas para encontrar una forma de hacer filosofía maya. Bueno, pues sí, de lo que dice Sebastián, esta idea de la argumentación, claro, argumentar con las comunidades, sobre todo que están en una situación, siguiendo los conceptos de la filosofía de la liberación, de alteridad. Yo creo que eso es particularmente enriquecedor, como el caso de Lenkersdorf que señalaba. Lenkersdorf va con un pueblo marginado con el cual Occidente no se había atrevido ni siquiera a establecer contacto a través de caracteres latinos. Y eso ya en el segundo cuarto casi del siglo XX. Entonces me parece que ese tipo de construcción de argumentos, de intercambio de ideas con aquellos que están en una situación de alteridad es lo que más enriquece nuestro pensamiento. Y creo que esto que tú señalas de la emocionalidad humana es un buen ingrediente para establecer nexos de comunicación, porque finalmente si algo nos une, o de las cosas que más nos unen, más allá de los sistemas políticos, son las emociones. Entonces yo creo que es un ámbito muy importante que pues ojalá explores y podamos establecer una comunicación más profunda también entre Chile y México, por ejemplo. Marisela me pregunta sobre el colonialismo teórico, bueno, los diferentes planteamientos que el doctor Dussel hace en su política de la liberación del primer volumen, que a mí me sirvió muchísimo, es un libro de mis favoritos de Enrique Dussel, y esto está en las primeras páginas.
Y pues sí, pues la pregunta está personalizada. Claro, pues yo cuando empecé a estudiar filosofía pensaba hacer una tesis sobre Thomas Hobbes y la idea de la política y comparar a Hobbes con Aristóteles y cosas por el estilo. Y cuando empecé a trabajar con Enrique Dussel, entendí que en América Latina tenemos un campo mucho más vasto para hacer filosofía, ¿no? En mi caso, como decía Gloria, en mi currículum yo encontré que en Bartolomé de las Casas tenemos muchos ingredientes para descubrir ahí una filosofía pues, un personaje que lo más que se dice que de él es que era un sacerdote bondadoso. Y cuando uno se mete a leer sus textos, que no son necesariamente explícitamente filosóficos, encuentra uno ahí una filosofía implícita. Y bueno, pues eso, yo diría que emocionalmente hablando, es mucho más productivo porque uno siente una especie de digamos, una especie de orgullo de encontrar en personajes que reflexionan sobre nuestra propia realidad y que crean ideas originales desde nuestra propia realidad, una construcción filosófica innovadora, crítica. Entonces, sí, yo creo que la filosofía de la liberación nos ha abierto vetas que la filosofía occidental común nos mantenía cerradas porque creíamos que no íbamos a encontrar filosofía ahí y que para hacer filosofía había pues que hacer una reseña de Nietzsche o de Hegel. Entonces, la puerta que nos abre la filosofía de la liberación es la puerta de la originalidad, la puerta de la revisión de nuestras propias historias, de nuestros propios personajes, de nuestras propias comunidades, sin que descuidemos, por supuesto, la de los otros pensadores de la filosofía. Dussel utiliza Heidegger, Dussel utiliza Hegel, Dussel utiliza a Habermas, Dussel platica con Apple. Todo eso es necesario para hacer filosofía, pero aquí hay un plus, que es la revisión de los acontecimientos que nos han formado como comunidades, como pueblos en América Latina. Por eso, pues el propio Dussel, este del mandar obedeciendo, este elemento del mandar obedeciendo que viene de los zapatistas, lo incorpora a su filosofía política, ¿no? Es algo que no estaba en la filosofía política y ahora ya lo tenemos impreso en una filosofía política. Bueno, y de lo que dice Amir, bueno, Amir, en realidad el primer Congreso Feminista de Yucatán tiene lugar en 1916 y ya tenemos ahí un feminismo mexicano donde las propias mujeres en Yucatán hablan de su situación particular y seguramente con conceptos diferentes a los que tenemos ahora, establecen algo que podríamos llamar feminismo mexicano. Yo ubico a Sor Juana como feminismo mexicano y creo que habría que hacer una revisión de cómo han pensado las mujeres, cómo se han pensado a sí mismas para recuperar el feminismo, lo que podríamos llamar feminismo mexicano. Recuerdo también una carta que le hace Leona Vicario a Lucas Alamán, cuando Lucas Alamán dice, bueno, es que ahí está Leona Vicario porque es la esposa de Quintana Roo y entonces por eso es que se pone al movimiento de independencia, se inscribe en el movimiento de independencia. Y ella le responde que de una manera que hoy llamaríamos feminista, señalando que no necesita ser la esposa de Quintana Roo para tener un pensamiento crítico como el que está formulando. Entonces, creo que valdría la pena hacer la revisión de los planteamientos, de los pensamientos de las mujeres para encontrar ahí algo así como un feminismo mexicano. Y creo que algo semejante tendrían que hacer las mujeres musulmanas y las mujeres musulmanas de las diferentes latitudes, y creo que lo hacen
muchas de ellas, para encontrar algo así como un feminismo musulmán y que no se imponga el feminismo occidental al feminismo de las musulmanas. Seguramente hay elementos en común, porque me parece que el feminismo tiene elementos, tiene ingredientes transculturales, como los derechos humanos tienen ingredientes transculturales. Entonces, habría que acudir a las mujeres que están padeciendo esa situación patriarcal en diferentes latitudes, encontrar sus argumentaciones para descubrir lo que yo creo que encontraríamos, algo así como un feminismo alternativo diferente al feminismo blanco, occidental, eurocéntrico, urbano, y que no sería lo mismo que el feminismo que podríamos encontrar allá, como creo, no es lo mismo el feminismo europeo o el feminismo estadounidense que el feminismo mexicano que podríamos encontrar en una revisión de los pensamientos de las mujeres en la historia de México. Muchas gracias, doctor. Bueno, si gustan, con esta última disertación del doctor Mario, y para también estar dentro de los tiempos de nuestra sesión, si gustan, con esto estaríamos cerrando esta tercera sesión. Entonces, a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de manera puntual de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, agradecemos infinitamente el apoyo y la disposición del doctor Mario Ruiz a esta presentación sobre la política de la liberación. Nos deja diferentes ejes y temas a seguir profundizando, ¿no? En esta parte de las publicaciones, de los libros y de la práctica y de la praxis del día a día. De antemano, muchas gracias, doctor. También agradezco a todas y todos los asistentes a esta sesión. Ya hemos compartido la liga de asistencia para que nos puedan apoyar con su registro. Y simplemente último comentario, nos estaremos escuchando y viendo el próximo 14 de noviembre a las 12 del día, tiempo de hora de la Ciudad de México, con el tema de la economía política, y que nos estará apoyando es el doctor José Guadalupe Gandarilla. Aquí vamos a estar también trabajando mediante Zoom. Entonces, con eso estaríamos terminando, doctor Mario. Muchas gracias por el apoyo. No sé si gusta dar algún último comentario de despedida, y con eso estaríamos terminando. Pues agradecerte a ti, Giovanni, agradecerle a todas y todos por su participación, por su interés, y bueno, pues muy honrado en formar parte de este seminario, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que quieran consultarme posteriormente y cualquier vía de comunicación que podamos establecer. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos y todas. Un saludo desde Puebla, México. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, doctor Giovanni. Hasta Luego, pronto. gracias, doctor Giovanni. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. doctor Manuel Sotelo. Gracias, doctor Hasta Giovanni. luego. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Mucho compañeros. gusto, Muchas doctor gracias, doctor. Sotelo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos los compañeros que están interesados en estos temas también. Hasta luego, colegas. Hasta luego. Hasta luego, buenas